Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este videoblog con la Fundación Rafael del Pino, y tenemos dos temas de los que hablar por vuestras preguntas. El primero sobre los acuerdos comerciales y si estamos en el fin de la guerra comercial, y el segundo sobre todo este concepto del impuesto a la riqueza. Vamos a empezar por hablar un poco sobre este concepto del acuerdo fase 1 entre Estados Unidos y China. Y vamos a hablar también sobre qué es lo que está ocurriendo de una manera más generalizada en términos del comercio global. El crecimiento del comercio global es verdad que se está ralentizando, y se está ralentizando de una manera profunda, pero en realidad no es tanto por una cuestión de guerra comercial, sino porque tuvimos un pequeño repunte en el año 2017 que se está desvaneciendo más por una cuestión de exceso de capacidad en las economías emergentes y en las economías más cíclicas que cualquier otra cosa. Y es verdad, por supuesto, que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos afectan, pero menos de lo que creemos. La ralentización de China en particular tiene muy poco que ver con la guerra comercial. Tengamos en cuenta que esos datos de empeoramiento de la economía china ya se estaban dando con severidad mucho antes de que se generasen esas tensiones. Pero hablemos de ¿qué es lo que ocurre alrededor de esas tensiones comerciales? Lo que está ocurriendo en realidad es que los estados están cada vez menos dispuestos a abrir sus fronteras y a tener capacidad de competir de manera abierta en los mercados globales. Los estados están tomando más medidas proteccionistas, algunos lo hacen escondido bajo cuestiones medioambientales, cuestiones de seguridad, incluso con subvenciones, otros lo hacen directamente con aranceles. Pero el aumento de las medidas proteccionistas ha sido muy evidente desde los principios de la década entre el 2001 y 2002, con importantísimos aumentos de las barreras al comercio por parte de las grandes economías. Probablemente no lo habréis oído muchas veces, pero el país que más medidas proteccionistas introdujo entre el año 2001 y el año 2016, mucho antes de que llegase el presidente Trump, fue Estados Unidos. Todos recordamos los aranceles a los paneles solares de Obama, los aranceles al aluminio de George W. Bush, etc. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Hay una percepción generalizada por parte de muchos países de que tienen que hacer todo lo posible por sostener de cualquier manera los sectores obsoletos, los sectores menos competitivos, los sectores que además suelen ser muy cercanos a los gobiernos o estar muy sindicalizados y por lo tanto tener mucha cantidad de poder político. Llegaremos probablemente, por lo tanto, a un acuerdo entre Estados Unidos y China de lo que se llama la fase 1, porque en realidad eso no significa prácticamente nada. El problema es la fase 2. El problema es la fase 2. El problema es la fase 2 porque es muy difícil llegar a un acuerdo entre Estados Unidos y China cuando para China no es fácil cambiar su modelo económico, particularmente cambiar sus barreras a la propiedad intelectual, sus controles de capitales y, desde luego, la inexistencia de separación de poderes. Y desde el punto de vista de Estados Unidos es muy difícil aceptar tener un enorme déficit comercial con un país que mantiene esos controles de capitales, que mantiene esa falta de separación de poderes y sobre todo que mantiene una falta de respeto por la propiedad intelectual en un país como es Estados Unidos, donde prácticamente el 38% del Producto Interior Bruto es propiedad intelectual. Por lo tanto, seamos más que cautelosos con respecto a este acuerdo y a la posibilidad de un acuerdo comercial. Hablemos ahora
de tan repetida, de este concepto tan repetido de un impuesto a la riqueza, un impuesto a la riqueza, que hay que poner un impuesto a la riqueza para reducir la desigualdad. Empecemos por la idea esa de que la desigualdad se ha disparado, que los ricos son más ricos que nunca y los pobres más pobres que nunca. Es completamente falso. Si nosotros miramos el porcentaje de riqueza después de impuestos y transferencias de la parte más rica de la economía, no se ha disparado. Pero esto es muy importante entenderlo, después de impuestos y transferencias. Es una falacia utilizar la desigualdad en bruto. Es decir, hay toda una parte de la economía que se está beneficiando del aumento de impuestos y de las transferencias y ayudas estatales, y hay otra parte que la está pagando, ¿de acuerdo? Y este factor es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque es muy fácil acudir al enemigo exterior y decir que todo se solucionaría con un impuesto a la riqueza, pero entendamos también cómo funciona esto. Veréis, la inmensa mayoría de los billonarios de los que se habla en los medios de comunicación, ¿en qué tienen su riqueza? Tienen su riqueza en activos no líquidos. ¿En qué son activos no líquidos? En acciones de las empresas que han creado y inmobiliaria u otras empresas. Si tú introduces un impuesto a la riqueza, un impuesto es un activo líquido, es una cosa que tienes que pagar en caja, que tiene que pagar sobre la valoración de activos no líquidos y que no se han vendido, lo que estás haciendo es inmediatamente generar una enorme distorsión en la economía. Imaginemos, por ejemplo, que dices, oye, qué buena idea, vamos a quitarle un porcentaje de su riqueza al dueño de esa gran cadena de supermercados que dicen que es muy rico y que no y que tiene que pagar un impuesto por la riqueza. Imaginaos, por ejemplo, que esa persona que tiene el 70-80% de su riqueza en acciones de esa empresa, tiene que vender esas acciones, parte de esas acciones. ¿Qué le ocurren a esas acciones? Bajan de manera inmediata. Claro, la idea de que se va a mantener el valor de la acción cuando el principal accionista de la empresa tiene que vender esas acciones para pagar unos impuestos es en sí misma una ridiculez. Y es una ridiculez porque lo primero que hacen todo el resto de accionistas es darse cuenta de que lo que va a haber va a ser una salida de acciones constante por ese impuesto. Por lo tanto, lo primero que ocurre es que estamos valorando la riqueza de una manera con una foto fija sobre algo que, uno, no se ha vendido, dos, no permanece constante, ni mucho menos creciente durante toda la historia, que esas acciones pueden subir y pueden bajar. Pero también tenemos que entender el impacto absolutamente devastador que tiene introducir impuestos sobre activos no líquidos para generar ingresos líquidos, es decir, en caja. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que cualquier ciudadano entiende con el impuesto de sucesiones. Lo que todos ustedes entienden con el impuesto de sucesiones, que alguien recibe una herencia de una casa o algo que no ha vendido, que no puede vender probablemente y desde luego que no necesariamente vaya a poder vender a un precio alto y que tiene que pagar el impuesto en caja antes de recibir ese bien en su patrimonio, ¿de acuerdo? Esto es absolutamente crítico. La idea de introducir un impuesto sobre algo antes de que su valor real sea realizado en una transacción es en sí misma una confiscación completamente desproporcionada de activos, porque no estás tomando un impuesto sobre la riqueza, estás tomando un impuesto sobre tu estimación de cuál es la riqueza líquida de una persona con activos que no son líquidos, ¿de acuerdo? Y si no entendemos esto, y si no nos damos cuenta de esto y sobre todo de la absoluta locura
económica que supone hacer esto, no nos vamos a dar cuenta del impacto siguiente, que es la caída de los activos, la pérdida de ingresos fiscales y además el desincentivo absoluto hacia el ahorro, la inversión prudente y la creación de empresas. Por lo tanto, es muy sencillo y parece muy cómodo llegar a conclusiones fáciles de que un problema de alto endeudamiento y alto gasto se soluciona introduciendo enormes medidas intervencionistas. Lo que no nos damos cuenta o lo que no nos queremos dar cuenta es del efecto contrario que se genera, que es, por supuesto, un deterioro inmediato y mucho más rápido de la inversión, el ahorro y la toma de mayor inversión y la generación de mayor crecimiento y mayor empleo. La idea esta de que todo se va a solucionar transfiriendo dinero de 7.000, 8.000 personas a el resto y que eso va a solucionarlo todo, tiene un problema con las matemáticas, tiene un problema con la estadística y tiene un problema con la historia. La evidencia desde la Revolución Francesa en toda la historia es que estos enormes impuestos a la riqueza, esta confiscación vía impositiva de la riqueza latente dentro de una economía, lo único que genera es una pérdida muchísimo más rápida de inversión, de riqueza y sobre todo de crecimiento potencial. En cualquier caso, una vez que se les ocurra la brillante idea de implementarlo, lo que veremos será el otro efecto inmediato, que es el de la fuga de capitales. La fuga de capitales, que ya es desafortunadamente una realidad en tantas economías en donde se intentan estos subterfugios completamente falaces para intentar sostener los desequilibrios estatales. La mejor manera de mejorar la posición de todos, de reducir la pobreza, de mejorar la igualdad, es atraer mayor inversión, mayor crecimiento y mayor empleo. No hay otra solución. Todo lo que venga desde el área de la confiscación siempre termina haciéndole mucho más daño y desproporcionadamente mayor a los que se supone a los que va a beneficiar ese intervencionismo. Muchísimas gracias a todos.